realmente un gusto estar aquí. El objetivo de hoy es mostrarle una actualización de un trabajo que la Unidad de Economía Aplicada de INEA viene haciendo, inclusive antes de ser Unidad de Economía Aplicada, y que para este caso contamos, además del trabajo interno, la ayuda de Luisa, que es una estudiante casi agrónoma, estudiante de la Facultad de Pelotas, a la que especialmente le agradezco mucho su ayuda en este trabajo. Nuestro trabajo es sobre la competitividad y la sostenibilidad de la cadena cárnica, y les quiero explicar algunos, sobre todo el objetivo general y algunos puntos importantes como una definición previa del trabajo para que entiendan lo que hicimos. El objetivo es evaluar la competitividad de la cadena en el periodo que va, en realidad son 6 ejercicios que van desde 2011-2012 a 2016-2017, utilizando para eso la metodología de la matriz de análisis de políticas, que es eso MAP que ven ahí. ¿Qué consideramos nosotros como cadena cárnica? Consideramos cuatro eslabones. El primer eslabón es el predio ganadero, es la fase primaria. El segundo es el flete, el transporte del ganado de esa fase primaria al frigorífico. El tercer eslabón es la faena y el procesamiento, incluido el empaquetado de la carne. Y el último eslabón es el flete del frigorífico al punto de salida de exportación. Otro punto importante es intentar mostrarles cómo esta metodología de trabajo se junta con algunos otros trabajos que estamos teniendo nosotros en la unidad, en el INEA todo en realidad, que se los voy a contar al final, pero la idea es mostrarles cómo esta metodología puede ser usada en análisis que estamos haciendo sobre la sostenibilidad de la cadena al año 2030. Brevemente, les cuento un poco lo que es la MAP, porque también me sirvió a mí para entenderlo al comienzo. La MAP es un instrumento de análisis de competitividad de cadenas que tiene una gran ventaja o una gran función, que es medir la capacidad que tiene la cadena de transferir a otros sectores de la economía. Un detalle importante es que la metodología de la MAP ofrece una versión integrada de la cadena. Eso tiene alguna salvedad a la hora de trasladar los resultados que vamos a mostrar a los predios individuales o a alguna situación particular de una industria. Utilizamos para eso un montón de parámetros, de supuestos y de condiciones promedio, de datos de IDEA, de OPIPA, que nos hacen poder modelar esto y parametrizar la realidad. Tiene otra gran función, que es identificar el peso relativo de los distintos elementos dentro de la cadena. La MAP lo que determina a grandes rasgos es ingresos, costos y beneficios de la cadena, de los agentes de la cadena, y logra identificar y medir el peso que tienen algunos de los componentes de los costos. Ahí pusimos algunos, como por ejemplo las inversiones y el costo de capital, los insumos transables, la mano de obra, los impuestos, etc. Trabaja a dos niveles de precios. Trabaja a niveles de precios privados y de precios sociales. Los precios privados son el mundo real, digamos, los precios que todos pagamos o que todos los agentes de la cadena pagaron, lo que realmente se cobró y lo que realmente se pagó, incluido todos los impuestos, los subsidios si hubiera, o algunas fallas del mercado que pueden existir. Los precios sociales, con Bruno lo hablamos, sería como el mundo ideal, no sé, como el mundo en el que no existe todo eso que les dije previamente en los precios privados, digamos. No tendríamos cargas sociales, impuestos, no existirían eventualmente subsidios ni algunas fallas que puedan alterar el mercado. Les explico esto para tener esta visión integrada de cómo son los resultados de la MAP a la hora de juntar los resultados que da. Básicamente, en el caso de la cadena cárnica, los resultados se muestran en dólares corrientes por tonelada procesada, y tienen a precios privados y a precios sociales, que es lo que les explicaba anteriormente, los ingresos, los costos divididos en insumos transables y en factores domésticos, o sea, insumos que necesariamente tengo que comprar acá o tengo que pagar acá, como son los factores domésticos, y otros transables que en realidad puedo conseguir en cualquier lado a la hora de producir. El resultado es un beneficio, positivo o negativo, en función de cuál fue el desempeño de la cadena ese año. Un punto importante es el final, las divergencias, que en realidad lo que muestran es si la cadena logra transferir o no al resto de la economía.
Ahora se los voy a mostrar en un ejemplo, pero si esas divergencias son negativas, eso indica que la cadena transfiere parte de sus beneficios al resto de la economía. Yo no sé si se me escucha bien, pero... Este es un ejemplo que les quiero mostrar de lo que nos dio el resultado de la MAP 2013-2014. Decidimos poner este año porque es el que usamos como índice 100 a la hora de comparar, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Algunas cosas a tomar en cuenta. Primer punto. A precios privados, los agentes tuvieron un beneficio este año, o este ejercicio, mejor dicho. $580 por tonelada procesada de carne. A precios sociales, ese beneficio fue, recuerdan, precios sociales sin la carga impositiva, sin las cargas sociales, $2.110 fue el resultado. Y la cadena transfiere, en su total, $1.530 por tonelada procesada al resto de la economía. Recuerdan que les dije que eran 6 ejercicios. Trabajamos desde el 2011 de 2011-2012 a 2016-2017 y estos son los resultados, y ahora les voy a ir explicando algunas cosas importantes a tomar en cuenta de todo esto. Primera cosa, el beneficio social, o sea, el beneficio a precios sociales, si bien es siempre positivo, se viene deteriorando a medida que pasan los años. La caída fue de 44% en esos 6 ejercicios. A nivel de los agentes de precios privados, salvo el segundo año que tuvo una leve suba, luego tiene una caída, inclusive los últimos 2 años con resultados negativos. Algunas otras cosas a tomar en cuenta. Las últimas 3 columnas muestran un poco cómo fue la realidad en cuanto a lo que se exportó y a los precios de la hacienda y a los precios de exportación. ¿Qué pasó? Sí, pero no. Voy con esto mejor. Gracias. ¿Qué es lo que muestra esto? Es que en realidad el valor exportado fue mayor, el precio al productor fue menor, es decir, se vendió más, pero se cobró menos, digamos. Se vendió más, pero más barato. Y ahora, a nivel de transferencias, que era la última línea que les mostraba hoy, este fue el resultado. El resultado de esa transferencia muestra que, lejos de descender, la cadena transfiere más, inclusive a costa de su propio beneficio al resto de la economía. Ahora, en la siguiente les voy a explicar un poco más acerca de esto. Otra de las cosas interesantes que da la MAP es que permite identificar cuál es la fuente de esa transferencia. Es decir, lo que la cadena transfiere a otros niveles de la economía, cómo se distribuye o en qué categoría se distribuye, mejor dicho. Y son 3. El azul, que es tributos, el verde, que es seguridad social, y el rojo, que es costo de capital. Algunas cosas a tomar en cuenta. La gráfica de torta de la izquierda muestra el inicio de este trabajo, el ejercicio 2011-2012, el de la derecha, el último, el ejercicio 16-17. Lo que se observa ahí es que se incrementa relativamente la importancia de la transferencia dentro del costo de capital y disminuyen relativamente lo que se transfirió como tributos y como seguridad social. Ahora, algunos comentarios como para entender un poco más esto. ¿Qué entra dentro de la parte de costo de capital? Dentro del costo de capital definimos a la maquinaria de los equipos, a la infraestructura y al capital de trabajo y obviamente a la tierra. En el caso de la fase primaria, y conforme los resultados de otros trabajos previos, lo que decidimos hacer fue eliminar los fondos no efectivos de la actividad primaria. Es decir, solo consideramos la tierra que fue arrendada con su costo, que fue 34% según el último anuario de DIEA, y no se consideró el costo de oportunidad de la tierra propia. Asimismo, tampoco se consideraron costos de amortización o de inversión dentro de la fase primaria. La importancia que tiene esto es que dentro de esa fase primaria es muy relevante el peso de la tierra para producir esa tonelada de carne procesada. De forma contraria es lo que sucede en la fase industrial. En realidad la tierra casi que no es un factor importante, o es muy menor su importancia, y es muy intensiva en el uso de otros factores, sobre todo infraestructura y capital de trabajo. 2 cosas importantes. En el caso
lo que sucede con el triángulo verde y el azul. En el caso de los tributos, relativamente, si lo veían, lo que era en esta situación del año 11-12, relativamente esos costos disminuyen. En realidad lo que sucede por esto es que, lo que sucede en este caso es que como hubo un deterioro de la renta de la actividad ganadera, los impuestos que están relacionados a la renta, como en el caso del IRAE, disminuyen. El otro factor importante en el tema de las cargas sociales es que como casi todas se pagan en pesos, la apreciación que tuvo el dólar en esa última etapa, digamos, en esos últimos años, lleva a que el gasto en pesos sea relativamente menor de lo que fue al inicio. ¿Se acuerdan del cuadro en el que teníamos todas las columnas con la evolución de los 6 ejercicios? Bueno, gráficamente es esto lo que sucede. 2013-2014 es nuestro índice 100, nuestro punto para comparar lo que sucedió después. ¿Qué se observa ahí? Y ahora capaz que sí. Tenemos la línea punteada que muestra la faena de novillos y de vacas. Después tenemos la naranja y la azul que muestran los precios de exportación, el azul, y los precios al productor en el naranja. Hay una baja en el ejercicio 14-15 del precio al productor, después una recuperación hacia el 15-16 y después una caída que muestran los dos indicadores hacia el último ejercicio. Otro punto importante es la línea rosada, que es la mano de obra que incluye sueldos, o sea, salarios y cargas sociales que vienen en ascenso luego del índice 100 que tomamos en este ejercicio. Las otras dos por arriba muestran lo que fue el precio del gasoil y el precio del dólar, que tuvo una gran suba hasta el año 15-16 y desde luego mostró una caída hacia el último ejercicio. Vamos a ser eficientes. Esta gráfica lo que resume es el cuadro, si se acuerdan cuando les mostraba lo que era en general los resultados que daba la MAP, esto muestra la evolución de esos tres parámetros, digamos, para todos los ejercicios analizados. Algunas cosas interesantes a tomar en cuenta acá. El primero de todos es que siempre la transferencia de la cadena... Ahí está. Siempre la transferencia de la cadena, el verde, fue mayor que el beneficio privado de los agentes que integran la cadena. Ese es un punto interesante a tomar en cuenta. El segundo, y que salta a la vista, es que el resultado de los agentes a partir del ejercicio 15-16 es negativo. Es negativo y esto tiene algunas cosas a tomar en cuenta. Sobre todo, el deterioro de la competitividad de la cadena que se muestra acá puede amenazar, o en realidad amenazaría, la capacidad que tiene la cadena de transferir a otros sectores de la economía. Y después lo que se ve es, por último, es que el beneficio social, bueno, lo que le mostraba yo al comienzo, es que siempre es positivo a pesar de la caída de este último ejercicio. Algunas reflexiones finales y algunos comentarios que creemos importantes hacer. El primero es que una cadena de producción en un país en desarrollo necesita cumplir básicamente dos cosas. La primera es que sea capaz de ser competitiva sin subsidios y la segunda, lo que dice acá, que sea capaz de transferir recursos. Lo que hemos visto al hacer la evolución de la MAP en estos 6 años, en estos 6 ejercicios, es que si bien la cadena es altamente competitiva, está mostrando en los últimos años un deterioro importante de esa capacidad. Sobre todo explicado por el incremento en los costos de producción. Y como les decía recién, eso puede amenazar la capacidad contributiva que tiene la cadena al resto de la economía. Lo que le comentaba hoy de los factores o de los fondos no efectivos que dejamos afuera a la hora de calcular la fase primaria, en el caso de exigirle eso a la cadena, o mejor dicho, a la fase productiva, los indicadores se deterioran aún más si consideramos todos los fondos no efectivos y la renta de toda la tierra. Un factor importante que discutimos hasta el cansancio con Bruno es que el hecho de que la cadena hoy no esté pudiendo hacer frente a los fondos de amortización, eso genera, además de la imposibilidad de reponer el capital que se va desgastando, frena las posibles inversiones y limita un poco la capacidad de adopción de tecnología. Entonces, puede ser una explicación de por qué algunas de las inversiones del sector están frenadas.
importante lo que les dije al comienzo. Este es un ejercicio que no se debe trasladar a la escala individual, ni productor ni industria. Sí permite evaluar cómo fue lo que sucedió a nivel de toda la cadena integrada. Alguno va a pensar, sí, a mí me va mejor, me va peor, sí, puede ser. Quizás cada uno debería hacer un ejercicio de ver su evolución y a ver si se complementa con lo que estamos mostrando acá. Lo que les decía bien al comienzo es que INEA estamos trabajando en un proyecto del SDSN, que yo no sé si lo escribí por acá, no, que es la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. Ese proyecto lo que busca es estimar indicadores productivos de la cadena, o en realidad de la fase productiva, al 2030. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar esta metodología de trabajo con los indicadores que estamos calculando para 2030. Y lo que estimamos es que esa intensificación que buscamos y la mejora de la ecuación económica se dé a través de un uso más eficiente de los recursos que permita justamente mejorar el resultado de la cadena y que el sector sea capaz de seguir transfiriendo sin hipotecar su beneficio y su resultado. Muchas gracias.